En el anterior video vimos el caso de la vibración libre no amortiguada, de un sistema que no disipaba energía, su movimiento era perpetuo. Pero ahora vamos a ver el mismo sistema, pero introduciéndole fuerzas disipativas. O sea, el sistema al final se va a detener. Como el tema es muy amplio, vamos a dividirlo en dos videos. En este video solamente vamos a ver el caso crítico y el caso sobreamortiguado. Y en el cuarto video vamos a ver recién el caso que le corresponde a las estructuras, que es el caso subamortiguado. A nuestro resorte teníamos la rigidez del resorte, teníamos nuestro bloque de masa M, nuestro sistema de referencia absoluto. El problema de usar la fuerza de rozamiento como un sistema disipativo trae el problema de que tenemos que resolver dos ecuaciones diferenciales en lugar de una. Una ecuación diferencial cuando la partícula esté moviéndose en este sentido y otra ecuación diferencial cuando la partícula esté moviendo en el otro. Entonces matemáticamente eso no es muy práctico. Entonces lo que se acostumbra a hacer es introducir un sistema disipador de energía que sea matemáticamente más fácil de resolver, y es por eso que se usa lo que se conoce como un amortiguador viscoso. La propiedad de un amortiguador viscoso. Yo tengo aquí la representación, ¿no?, del dispositivo. Decimos que dentro de él va a generar siempre una fuerza que está en proporción al sentido contrario y está en proporción a la velocidad. Es una fuerza que está en proporción a la magnitud de la velocidad, pero siempre en sentido contrario. Entonces toda proporción se convierte en una igualdad si aquí lo multiplicamos por una constante, ¿no? Este es el menos del sentido. Entonces matemáticamente es mucho más fácil de trabajar con esta ecuación, porque es solamente una sola ecuación diferencial para todo el movimiento. Es la ventaja de trabajar con el amortiguador viscoso como un mecanismo, como un modelo de disipador de energía. La nueva propiedad del sistema es la constante del amortiguador. La constante del amortiguador tiene unidades de fuerza sobre velocidad, ¿no? Por ejemplo, tiene unidades de Newton sobre metro por segundo, ¿no? Entonces se cancelan las velocidades y al final nos va a quedar las unidades de fuerza. Con mi mano al bloque lo extiendo y lo suelto, él va a empezar a oscilar, pero al final se va a detener. Entonces yo voy a hacer el diagrama del cuerpo libre en una posición intermedia. Lo voy a hacer aquí. Entonces tengo mi bloque M y mi bloque se está moviendo en esta dirección. Si dibujo todas las fuerzas que tengo, está la fuerza del resorte, que es menos K por la posición. Entonces aquí estaría la posición. Y ahora hay que introducir una nueva fuerza disipativa, que es del amortiguador, que es menos C por la velocidad. Fíjense que la fuerza restitutiva, no hemos dicho que siempre está en contra de la posición, y la fuerza disipativa del amortiguador siempre está en sentido contrario al de la velocidad. Suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos menos la rigidez del resorte menos el amortiguador, y eso es igual a la masa por la aceleración. Está con menos, pasa con más, quedaría que es la masa más el amortiguador y más la rigidez, y eso es igual a 0. Como sabemos desde el primer video, tenemos que saber soluciones particulares, y la solución general es la combinación lineal de dos soluciones particulares. Vamos a suponer una solución particular siempre de esta forma: exponente e elevado a rt, ¿no? Exponente porque es muy fácil de derivar y es solamente hallar una constante que haga que esta ecuación se cumpla y hallamos una solución particular. Entonces hallamos la primera derivada
La segunda derivada. Y ahora reemplazamos en la ecuación diferencial para hallar el valor justamente de r para que se cumpla la ecuación diferencial. Entonces voy a reemplazar estas funciones en la ecuación diferencial. Tenemos todas estas funciones, puedo sacar el factor común. Para que esta ecuación sea igual a 0, o esta función es nula o este término es nulo. Entonces, como esta función nunca va a ser nula, lo que nos está diciendo es que esta función necesariamente tiene que ser 0. Entonces es igual a la masa. Bien, ahora hay que resolver esa ecuación. Es una ecuación algebraica, podemos usar la fórmula desde secundaria. Hallamos el valor de r. Pero aquí hay un problema. El problema es con el signo que tiene el radical. Porque si el signo es positivo, no hay problema, va a ser una solución real. Si el signo es nulo, este término es nulo, igual no va a haber problema, va a ser una solución real. Pero si lo que está dentro de este radical es un número negativo, significa que nuestra solución particular es un número complejo. Si es un número complejo, vamos a tener seguramente ahí una función periódica. Entonces todo va a estar en función del signo que tenga el radical. Y ahí es donde entra el concepto de amortiguamiento crítico. Es cuando la constante del amortiguador hace que este término sea nulo. Es la constante del amortiguador que hace que ese término del radical es igual a 0. Entonces, para diferenciarnos de todos los términos, vamos a poner aquí para diferenciarlo de los demás, vamos a usarlo una C por crítica. Entonces, ¿a qué se refiere el amortiguamiento crítico? Se refiere a que el amortiguador, la constante del amortiguador, hace que esta expresión que está aquí es igual a 0. Este término está con menos, pasa con más. Este está con 2, pasa con raíz. Entonces quedaría que la constante crítica que define el amortiguamiento crítico va a ser igual a la raíz de 4 masa por la rigidez. Bueno, aquí hay un más menos, pero obviamente las constantes son positivas, entonces el negativo es una solución extraña, entonces no se lo toma en cuenta. Aquí podemos seguir haciendo álgebra porque fíjense que la rigidez, sabemos a qué es igual. Sabemos que la rigidez dividido entre la masa, eso era igual a la frecuencia natural al cuadrado. Entonces yo puedo reemplazarlo ahí. Entonces quedaría 4 masa, la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por la masa. Entonces esto es igual, el 2 sale, la masa sale y la frecuencia natural también sale. Entonces, la constante crítica es igual a 2 veces la masa multiplicado por la frecuencia natural. Eso es tan importante que hay que hacerle ahí, hay que marcarlo ahí en un cuadro. Entonces, esta es la definición de la constante crítica que hace que ese radical sea igual a nulo, sea igual a 0. Este concepto es muy importante porque nos permite hacer lo siguiente. Fíjense que hemos dicho que la constante del amortiguador va a ser ahora una propiedad importante del sistema que nos va a medir cómo el sistema disipa energía. Pero matemáticamente también es difícil de trabajarlo, entonces hay que cambiar un poco ese concepto. Entonces, en vez de trabajar con la constante del amortiguador, vamos a trabajar con otro concepto que se llama factor de amortiguamiento. ¿A qué es igual o cómo lo vamos a definir el factor de amortiguamiento en vez de la constante del amortiguador? El factor de amortiguamiento va a ser una relación que hay entre la constante del amortiguador dividido entre esta constante crítica. Y ese va a ser el factor que va a ser el que va a tener almacenada la propiedad que tiene el sistema de disipar energía. Entonces, ese va a ser clave y hay que anotarlo ahí con doble cuadro, ¿no?
Por ejemplo, en la mayoría de los ejercicios, en la mayoría de los problemas, en todos los espectros, la costumbre es indicar el factor de amortiguamiento como un porcentaje. Se lo acostumbra a nombrarlo como un porcentaje, y esto es igual al factor de amortiguamiento multiplicado por 100. Por ejemplo, nos dicen que el sistema tiene un amortiguamiento del 5%, lo que significa es que este factor de amortiguamiento es igual a este número dividido entre 100. Entonces en este caso sería igual a 0,05. Entonces la constante del amortiguador está dividiendo, pasa a multiplicar. Sabemos a qué es igual a 2 veces la masa por la frecuencia natural, y eso multiplica al factor de amortiguamiento. La masa que está multiplicando pasa a dividir, entonces quedaría que la constante del amortiguador dividido entre la masa es igual a 2 veces la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento, y esta sí es importante usarla como un recuadro. Entonces ya tenemos todos los elementos para reformular nuestro problema. Estamos aquí en el R. Queremos hallar el R, pero donde no existe este problema del signo. Entonces aquí vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar las variables por las nuevas que hemos definido aquí. Entonces tenemos R va a ser igual a menos C, pero ahora la constante sabemos a qué es igual en función de la frecuencia natural del amortiguamiento o del factor de amortiguamiento. Voy a anotar aquí el factor de amortiguamiento más menos raíz de C al cuadrado vendría a ser menos 4 la masa. El valor de K sabemos a qué es igual. K es a la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por M. Eso es igual a la frecuencia. Va a ser igual. Este 2m se cancela con este 2m y será igual a menos la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento más menos la raíz. Este 2m entra como 4m al cuadrado. Entonces se va a cancelar con este 4m al cuadrado y va a quedar la frecuencia natural al cuadrado. Ahora sí es mucho más fácil darnos cuenta del signo que tiene el radical. Entonces aquí vamos a tener tres soluciones, tres posibles casos. Vamos a llamar un caso A. El caso A es cuando este término, el factor de amortiguamiento, sea un número mayor que 0. El siguiente va a ser cuando el factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1 sea un número igual a 0. Y el tercer caso es cuando ese número sea un número negativo, sea menor que 0. Entonces tenemos tres posibilidades. Y en cada una de esas posibilidades es que se define un tipo de amortiguamiento. Y esto se define como un amortiguamiento sobre amortiguado. Si es igual que 0, es un amortiguamiento crítico. Y si es un número que esta expresión es negativo, significa que es un caso subamortiguado. Básicamente en el caso sobreamortiguado, eso está con menos pasa con más, significa que el factor de amortiguamiento es un número mayor que la unidad. En el caso del amortiguamiento crítico, el factor de amortiguamiento es igual a la unidad, como está en la definición. Y en el caso subamortiguado, el factor de amortiguamiento está con menos, está con más. Es un número que va desde 0 hasta 1. Las estructuras, ¿dónde están? Las estructuras están en el caso C. Inclusive en las estructuras, el factor de amortiguamiento
es mucho menor a la unidad. Eso lo vamos a ver bien en el siguiente video. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el caso A y el caso B. Pero a pesar de que las estructuras no estén en este caso, fíjense que los datos pueden ser importantes porque estamos modelando a un amortiguador viscoso, donde en un problema también uno puede introducir un amortiguamiento físico a la estructura, en el cual la disipación de energía es mucho más rápida. Entonces son valores que hay que tenerlos presentes y los vamos a ver con detalle también. Bien, entonces empezamos con el caso A. En el caso A tenemos que el factor de amortiguamiento va a ser igual a mayor a la unidad. Es el caso sobreamortiguado y vamos a reemplazar. Voy a anotarlo la R. Voy a anotar directamente la R. Entonces, como este término es positivo, todo esto es un número real. Vamos a definir aquí a este término como la frecuencia amortiguada. Entonces, la frecuencia amortiguada va a ser igual. Hay que tener cuidado porque esta frecuencia amortiguada es solamente para el caso A, cuando el factor de amortiguamiento es mayor que la unidad. Cuando estemos en el caso subamortiguado, en el caso C, esta definición va a cambiar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces ahora sí, podemos hallar la solución de la ecuación diferencial. Hemos dicho que la solución particular es igual a E por RT. Entonces ya sabemos a qué es igual el R. Entonces solamente hallamos como son más menos, entonces tenemos aquí ya dos soluciones particulares. La primera solución es, usando el más tendríamos menos otra solución particular que es igual a menos la frecuencia. Bien, y tenemos ahí las dos soluciones particulares. Por tanto, la solución general es la combinación lineal de estas dos soluciones particulares. Entonces reemplazamos. Entonces, fíjense que ahora aquí podemos hacer un poco de álgebra. Y esto podemos factorizar los términos. Entonces va a quedar. En esta ecuación entonces hay que hallar las constantes C1 y C2. Sabemos que para un tiempo inicial igual a 0, la partícula va a tener una posición inicial y una velocidad inicial. Entonces hay que reemplazar aquí el t igual a 0, hallar la posición inicial, hay que hallar la derivada y hallar la velocidad inicial. Si hacemos eso en este estado, el estado que está ahora, va a ser una ecuación un poco complicada de hallar. Porque fíjense, cuando reemplacemos el 0, e elevado a 0 va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1. Entonces C1 más C2 va a ser igual a la posición inicial. Si hallamos la derivada, va a ser lo mismo. Vamos a hallar que C1 más C2 va a ser igual a la velocidad inicial de algo. Y se va a hacer un sistema de 2 por 2 para hallar las constantes C1 y C2. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna forma de simplificar esto aún más, de hacerlo mucho más fácil? La respuesta es sí. Y fíjense que el por qué se puede hacerlo de otra forma es que podemos combinar estas dos funciones exponenciales para definir una nueva función. Y ese es el origen de las funciones hiperbólicas. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ver un poco lo que son las funciones hiperbólicas. La función hiperbólica más, pero vamos a usar aquí en este problema solamente dos, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Entonces vamos a empezar con el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de x se lo define como e elevado a x
más e elevado a menos x dividido entre 2. Y el seno hiperbólico se lo define como e elevado a x menos e a la menos x dividido entre 2. Estas funciones hiperbólicas tienen unas propiedades que son especiales y el por qué son importantes. Por ejemplo, si ustedes evalúan el coseno hiperbólico en 0, se reemplazan e elevado a 0 es 1, e elevado a menos 0 es 1, y aquí va a ser directamente 1, ¿no? Y si ustedes evalúan el seno hiperbólico de x en 0, esto es 1 menos 1 es directamente 0. Una propiedad muy parecida con sus hermanas las trigonométricas. El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. En las trigonométricas, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. En este caso pasa algo, pero un poco diferente. En este caso es el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado. Ese término sí es igual a la unidad. Esto es fácil de demostrarlo. Solamente elevar al cuadrado y ver que con este signo menos va a hacer que estos extremos se cancelen y lo único que viva es del medio, y ese término justamente va a hacer que esto sea la igualdad. Eso es fácil de demostrarlo. Otra propiedad que es importante y el por qué la vamos a usar es que si ustedes tienen la función coseno hiperbólico de x y hallan su derivada, esto es fácil ver que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y lo mismo va a pasar al revés. Si ustedes tienen el seno hiperbólico de x y hallan su derivada, la derivada del seno hiperbólico va a ser el coseno hiperbólico. Por ejemplo, fíjense que aquí es x baja el menos, entonces justamente es el seno. Lo mismo en el caso del seno. Eso está elevado a x es elevado a x, esto está con menos, pasa aquí con abajo, es más, y nos da el coseno. Si uno quiere graficar un poco estas ecuaciones, yo quiero graficar este término e elevado a x dividido entre 2, cuando x valga 0 va a valer esto 1, 1 dividido entre 2 es la mitad, ¿no? Entonces si esto vale 1, aquí va a pasar por la mitad, entonces este vendría a ser e elevado a x dividido entre 2. Si yo grafico ahora este término, va a ser ahora al revés. Entonces vamos a partir por aquí. Ahora tengo que hallar la suma de los dos. Si yo sumo 0,5 más 0,5, eso me va a dar 1. Si yo sumo 0 entre este número, me va a dar este número. Si yo sumo 0 entre este número, me va a dar este número. O sea, tengo que sumar este pedacito más esto. Entonces, esto más o menos es como esto, ¿no? Y esto viene hasta aquí. Entonces, esta es la función coseno hiperbólico. El caso del seno hiperbólico, si queremos verlo, ¿no? ¿Cómo es el seno hiperbólico? Aquí vamos a tener la unidad. Aquí va a estar la unidad. Voy a graficar el e elevado a x, que es más fácil. Entonces, más o menos es así. Si ahora grafico este término menos e a la x sobre 2, ese viene siendo a su hermana, pero al revés, ¿no? El signo negativo hace que esto venga hacia abajo, ¿no? Entonces, más o menos vendría a ser ahora tengo que hallar la suma de los dos. Si yo sumo este término, que es 0,5 menos 0,5, eso me va a dar 0. Si yo sumo 0 más este término, ese término va a estar aquí. Si yo sumo, ¿no?, un número muy grande, bueno, aquí estaría un poquito, este término vendría a ser más aquí, ¿no? Si
Si yo sumo 0 más esto, va a ser directamente esto, ¿no? Entonces, esto más o menos es algo así. Entonces, esta es la función seno hiperbólico. Entonces, vamos a introducir estas funciones en nuestro problema y se van a dar cuenta que es mucho más fácil resolverlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con un cambio de variable. Entonces, fíjense que aquí, en vez de trabajar con las constantes C1 y C2, vamos a trabajar con otras constantes. Vamos a trabajar con la constante A1 y la constante A2. Pero tiene que haber una función que ligue a C1 con A1 y C2 con A2. Y vamos a hacer ese cambio de variable de tal forma que C1, la constante C1, sea igual a A1 más A2 dividido entre 2. Y la constante C2 sea igual a A1 menos A2 dividido entre 2. ¿Por qué esos números? Porque justamente fíjense que estos términos, el A1 y el A1, me van a dar el coseno hiperbólico y este A2 menos A2 me va a dar el seno hiperbólico. Entonces, si yo reemplazo estos números aquí, fíjense que obtengo que la función va a ser igual. Trabajar estos números y tendría entonces aquí, este término que está aquí es el coseno hiperbólico y este término que está aquí es el seno hiperbólico. La función va a ser igual entonces fíjense que tengo la función ahora en una forma mucho más manejable, aunque no parecería, usando funciones hiperbólicas. Porque fíjense ahora la facilidad que yo voy a tener, por ejemplo, en hallar la primera derivada. Primera derivada, esto va a ser igual a la derivada del primero. Si yo derivo esto, va a ser igual. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico multiplicado por la regla de la cadena, lo que está dentro sale afuera y será igual a 1 por la derivada del segundo. En el caso del segundo, la función es exponencial y este término que está aquí bajaría. Eso es la primera derivada. Fíjense que es una expresión larga, pero es una expresión simple de hallar. Ahora sí, para un tiempo inicial igual a 0, yo voy a tener de dato la posición inicial y yo voy a saber de dato la velocidad inicial. Entonces, si yo reemplazo aquí, fíjense que t evaluado en 0 va a ser igual a la posición inicial. Eso va a ser igual. Cuando reemplace el 0, aquí viene la magia. Coseno de 0 es 1, eso es igual a 1. Seno hiperbólico de 0 es 0 y e elevado a 0 es 1. Entonces directamente la constante A1 es igual a la posición inicial. De una forma muchísimo más fácil. Lo mismo va a pasar con la velocidad. La velocidad evaluada en el punto 0 es igual a la velocidad inicial. Ahí está. Eso es igual. Reemplazo el 0. Entonces, si reemplazo el 0 aquí, tengo seno 0, coseno de 0 va a ser 1, y eso es igual a A2, la constante A2, por la frecuencia amortiguada. Ese término es la unidad, más el coseno hiperbólico de 0 es 1,
Eso va a ser igual a más A1. Este término es 0. Y esto que estaba ahí, ¿no? 0. Ahora lo tengo que multiplicar por esto es 1 y al final va a quedar menos la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento. Entonces, aquí tengo, esto está con menos, pasa con más, quedaría que la velocidad inicial es más, es la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento multiplicado por A1, que es la posición inicial. Eso está multiplicando, pasa a dividir por la frecuencia amortiguada. Y ese es el valor de A2. Fíjense lo corto del ejercicio, ¿no? Entonces, esa es la solución. Esta es la solución de la ecuación diferencial para el caso sobreamortiguado, donde las constantes A1 y A2 son justamente estas. Bien, ahora vemos el caso B, que es el caso crítico, cuando el factor de amortiguamiento es igual a la unidad. Y si revisamos nuestro R, este término va a ser 0, y directamente el R va a ser igual a menos la frecuencia natural. Entonces aquí vamos a tener que nuestro R va a ser igual a menos la frecuencia natural. Entonces, la solución particular hemos dicho que es igual a E por RT. Y aquí tenemos ya la primera solución, que es igual a E por menos la frecuencia natural por el tiempo. Si revisamos bien la ecuación diferencial que teníamos, era la masa. Si dividimos entre la masa, vamos a obtener el factor que hemos venido diciendo, que era igual a 2, la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento, más la frecuencia natural al cuadrado. En el caso del amortiguamiento crítico, este término va a ser la unidad y tenemos aquí, esta es la ecuación diferencial del amortiguamiento crítico. Entonces, si reemplazamos esta fórmula aquí, vamos a ver que la cumplimos. Bien, como es una ecuación cuadrática, necesitamos dos soluciones particulares. Esta es la primera, y la segunda solución particular no lo voy a demostrar, directamente voy a poner una solución particular. Ustedes lo pueden hacer en casa para probarlo. Es una función particular de este tipo, la función exponencial multiplicado por t. Si ustedes reemplazan esta solución particular en esta ecuación diferencial, van a ver que se va a cumplir. Entonces, la solución general es igual a la combinación lineal de esas dos soluciones particulares. Entonces va a ser igual a, yo puedo sacar factor común, y ahora podemos hallar la primera derivada. Entonces, si yo hallaría la primera derivada, esto va a ser igual a la derivada del primero más, entonces ahí tenemos la velocidad. Ahora sabemos que para un tiempo inicial igual a 0, vamos a saber la velocidad inicial y vamos a saber la posición inicial. Entonces solamente ahora tenemos que reemplazar. Entonces, para una posición inicial igual a 0, tenemos que la posición inicial va a ser igual a, ese término va a ser 1, ese término va a ser 0 y directamente va a ser C1. Entonces ahí ya tenemos el valor de la constante C1. Al caso de la velocidad, reemplazamos para un tiempo igual a 0, tenemos la velocidad inicial y reemplazamos el 0. Esto va a ser igual a C2. Este término va a ser la unidad. Esto va a ser 0, va a ser igual a más C1 por menos la frecuencia natural. Aquí tenemos que hallar C2. Está con menos, va a pasar con más. Sería la velocidad inicial más la frecuencia natural multiplicado por la posición inicial. Y tenemos las dos constantes C1 y C2 de nuestra ecuación
diferencial para el caso crítico. Es bueno hacerse un formulario, entonces yo me hice este formulario. Fíjense que aquí está de lo que hicimos en la primera clase, el movimiento libre no amortiguado, donde hallamos la definición de la frecuencia natural, el periodo natural, la frecuencia natural en Hertz, y vimos que había dos soluciones que son iguales, pero tienen diferente formato. Una es con senos y cosenos, la otra es directamente con una función armónica, donde hallamos el valor de las constantes para saber, conociendo la posición inicial, la velocidad inicial, cuál es el valor de estas constantes. Y lo que hicimos ahora es justamente ya el caso amortiguado, donde tenemos la ecuación diferencial y si dividimos entre la masa, obtenemos de que seno entre la masa es igual a 2 veces la frecuencia natural por el factor de amortiguamiento. La rigidez sobre la masa es igual a la frecuencia natural al cuadrado. Esta ecuación en este formato va a ser muy importante, se va a mantener en todo lo que va a venir del curso. Luego, ¿no?, definimos la constante crítica, el factor de amortiguamiento. Vimos, ¿no?, que el factor de amortiguamiento lo vamos a llamar como un porcentaje. Y lo que hicimos fue hallar la ecuación del caso sobreamortiguado, las constantes C1 y C2. Definimos la frecuencia amortiguada, que para este caso va a ser diferente, va a ser solamente cambiando en signo, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y finalizamos, ¿no?, con la ecuación del amortiguamiento crítico, donde hemos hallado las constantes C1 y C2.